No. Háblame de Pedro Castillo. Señores, mirando hacia Perú, manteniéndonos ahí en el No es Pedro Castillo el de aquí del Banco del Progreso. No. Bueno, el desaparecido Banco del Progreso, porque sí. ya. ¿Y Pedro Castillo? No, él está bien. Está vivo. Él está bien. Pero bueno, señores, justamente en Perú, que ayer hablábamos brevemente de que habría asumido el docente, el profesor de origen campesino en Perú, Pedro Castillo, pues ha tenido, digamos, que también una serie de actividades vinculadas a asumir la posición de presidente del Perú. Antes de ayer tenía la juramentación formal, ayer hizo otra juramentación simbólica a propósito del centenario del Perú, de su independencia, y bueno, pues... ¿Centenario o bicentenario? Bicentenario, perdón. Y hoy tempranito, pues entonces estaba ya presentando su gabinete y en cierta forma desafiaba también a la oposición para que, si querían, pues que formaran su propio gabinete, o sea, entrando un poco en contradicción también con los otros poderes que obviamente le estarían haciendo fuerza al el profesor Pedro Castillo. Lo que sí mira, Molly, él es profesor, míralo con un lápiz en la mano. ¿Él un profesor? No. En Perú, no aquí. Sí. Y ahora es el presidente. Él es un profesor, mira. Pero ¿Qué obviamente... tú crees si te va a dar clase así? No me gustaría. No te gustaría, ¿verdad que no? Él se ve que grita. Ay, Dios. Se ve que grita. Se ve un poco descompuesto, ¿verdad? No. Digo, en su actitud. Su cuerpo está bien. En su actitud, digo yo. Pon la foto de la toma de posesión ahí de la investidura, a ver qué nos dice Molly de esa foto. ¿No la tienen? Estaba ahí. ¿Ustedes la tenían ayer? No te apures, Molly. Sí, te la vamos a poner ahora. Obviamente. ¿Qué es el lápiz? ¿Qué es el lápiz? Míralo ahí, Molly, con saco y corbata también. ¿Quién? El presidente. ¿Cuál es? El profesor. ¿El profesor es el presidente? Sí. Ese que tiene el sombrero. Ese mismo, míralo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas? Ay, no. Ay, Dios. Señores, ay, no. Porque dirán... su cara, como que su cara se ve y que... Está como raro, ¿verdad? Está como que muy su narita muy para abajo. Muy serio. Así. Pero ay, no. Estarían diciendo algunos extranjeros en el Perú, de igual los que ni trabajan ni estudian, los porque ninis. Obviamente el presidente le entró de frente en sus controversiales declaraciones. Mira, esa foto se ve normal. Porque la mascarilla. Pero la normal. mascarilla se ve muy pequeña ahí. Ay, Dios mío. Porque tiene doble chin. Sigue. El izquierdista Pedro Castillo, pues, entró inmediatamente asumiendo la posición de presidente del Perú, prometiendo profundas reformas, pero insistiendo en que uno de los principales temores del Perú era que las principales empresas fueran estatizadas, es decir, que asumieran, ¿no?, desde el rol presidencial, pues, el compromiso de la economía del país, sobre todo la minería, que sabemos que es uno de los principales pilares económicos del Perú. Lo que sí es que la voluntad de enviar al Congreso un proyecto para reformar la Constitución que data desde 1993 es una de las principales acciones que estaría tomando el actual presidente, señor Pedro Castillo, porque él quiere desvincular esta Constitución de Alberto Fujimori, que recordamos que está detenido, está preso desde ya hace más de una década, justamente por ser acusado de violar los derechos humanos de indígenas, sobre todo en el Perú. Pero una de las más controversiales es justamente el hecho de que hablara ante los presentes en su juramentación de que estaría expulsando del Perú a los delincuentes extranjeros y estaría nombrando como algo obligatorio el hecho de que los jóvenes, que incluso reconocidos acá en el país como nini, que son los que ni estudian ni trabajan, pero que en muchas ocasiones pues reciben ayuda financiera del Estado, pues tengan que prestar servicio militar obligatorio ante el gobierno del Perú. O sea que... ¿Y por qué él usa un sombrero? Es parte de porque él es parte de su cultura indígena. Él favorece. Él es vaquero como tú, papi. No, él no es vaquero. Él no es Rainer, él lo que hace... bueno, no sé, agricultor peruano. No sé qué es eso. La gente en el campo El que tiende a siembra, utilizar Molly. sombrero.
así también. Entonces, Él es un siembra señor- plantas. No sé qué tipo de planta sembraba. En Perú hay gente que siembra muchas cosas, Sí. igual que acá. Ay, Pero Dios. mira, uno de los puntos fundamentales y digamos de observación con relación a este tema es el que ya él no tiene control del Congreso. No, por eso le hacía el llamado a la oposición, que también como que podían hacer, que hicieran lo que quisieran. Era lo que él le decía, en cierta forma. ¿Cómo así? En que no importara con lo que le hicieran el frente, que él tenía también cómo formar un gabinete que le hiciera el frente. O sea, es llamando a la guerra prácticamente, que están a nivel ideológico y de planteamiento de propuestas, básicamente lo que él está haciendo. Bueno, realmente hasta ahora lo que se ve es un gobierno muy complicado, o sea, una posición muy complicada de hacer gobierno, ¿no? Y una dificultad marcada de poder transformar el Perú. Realmente una situación anormal, absurda, y es de los problemas que brinda la democracia. Claro. Yo te lo he dicho, o sea, fíjate, Estados Unidos tuvo el ensayo con Donald Trump, todavía actualmente se está, que aquí no lo hemos comentado, no hemos hablado de los juicios, no juicios, sino las Del sesiones seguimiento que se están, judicial. exactamente, las sesiones que se están dando en la Cámara de Representantes al tema del 6 de enero de los Estados Unidos, pero los países de Latinoamérica, esos ensayos pendulares de democracia, donde nos vamos muy a la izquierda, muy a la derecha, con gobierno populista, no tienden a terminar muy bien y no terminan de fomentar el progreso. Señora, hay que saber, Perú es un tremendo país, es una nación con un PIB importante a nivel mundial, una huella geográfica, ecológica, cultural. Él acaba de decir que va a duplicar el presupuesto de educación, que va a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que va a al mismo tiempo a modificar el nombre, bueno, del Ministerio de Cultura para que sea de las culturas. Eso me parece interesante porque tú dices, bueno, el Ministerio de Cultura, eso por debajo de la mesa se puede sobreentender que Perú tiene una sola cultura. Y pero es bastante él te está diversa. diciendo no, Perú es un conglomerado, un mosaico de muchas culturas con ese mensaje. Pudiese ser interesante ese cambio. Hay que ver definitivamente qué eso va a traer por dentro y cómo eso va a significar un mejor bienestar para las clases desposeídas dentro del Perú. Bueno, hay tantas cosas que pudiésemos hablar. Mira. Y es muy folclórico también el hecho de las figuras que ha estado, digamos que señalando o aliándose también el izquierdista Pedro Castillo en la conformación de su gobierno. Hay que recordar que el día de ayer no se hizo esperar el apoyo público de Maduro, del presidente de Venezuela. También desde Bolivia se estaba señalando como una especie de clúster, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la instauración del izquierdista Castillo en Perú, pero también el día de hoy pues ha causado cierta inquietud la designación de algunos miembros del gabinete de Pedro Castillo, porque incluso ha nombrado a un ex guerrillero como canciller en Perú. O sea que también ahí viene cómo esto puede estar trayendo ciertos desafíos a muchas cosas tradicionales, incluso dentro del Perú, recordando que viene el Perú en la última década de gobiernos muy complicados, gobiernos muy complejos, que incluso han sido señalados, vinculados a procesos de corrupción, de sobornos, de lavado de activos, de toma de dinero por
de fuentes no fidedignas, o sea que también tienen tremendo desafío el presidente Pedro Castillo allí para también desligarse un poco de ciertas costumbres, pero a la vez ver cómo hacerle frente también a la oposición, a quizás una oposición más convencional, más conservadora, ante cualquiera de estas medidas que se ven ya tomándose de inmediato en el gobierno del Perú. Bueno, ojalá y esto conlleve, ¿no? O mueva a una transformación real del pueblo peruano y de la nación peruana, pero es complicado, o sea, como te digo, o sea, cuando pendula tanto y son gobiernos populistas, yo tiendo a creer que son extremadamente frágiles. Ya él ha demostrado ampliamente un nivel de improvisación importante y de falta de conocimiento de cómo se maneja la economía de un estado, de una nación, cuáles son los conceptos y principios básicos, tanto de la parte legislativa como de la parte económica. Entonces es difícil que ese equilibrio, que es tan frágil de por sí, porque él ganó por una minoría terrible, 60,000 votos, de un país donde votaron 20 millones, 30 millones de personas. O sea, no hay forma y no hay una coalición, un país que tiene tantos partidos, no hay un poder legislativo que cohesionado alrededor de su liderazgo. Es muy difícil que de aquí salga algo que realmente sea positivo. Así mismo es, y que obviamente con una fuerza tan importante en la oposición, o cualquiera de las medidas que puedan tomarse van a ser también enfrentadas de manera enérgica, por lo que lograr incluso ya teniendo un gobierno revolucionario, por llamarlo de alguna manera, y que entonces desde la oposición también se estén tropezando muchas de estas cosas, pues sin duda los próximos años del Perú, sin duda van a ser desafiantes, sin duda. Bueno,